Tras la contención del virus, debería venir la recuperación económica. Las consecuencias de la pandemia sobre la salud de los ciudadanos han sido brutales, pero los daños colaterales que ha generado en los negocios y en las rentas se notan cada día más. Europa echa un capote y autoriza las ayudas. El objetivo es que lleguen cuanto antes, sí, pero al destinatario final. Bruselas da el visto bueno finalmente al plan de recuperación de España. 140.000 millones de euros que llegarán a nuestro país para paliar el daño de la pandemia en la economía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha viajado a Madrid para trasladar la noticia personalmente a Pedro Sánchez. Buenas tardes. La mitad de ese dinero irá destinado a subvenciones. Si todo transcurre según el calendario marcado, los primeros fondos llegarían a partir del próximo mes de agosto. Sánchez ha anunciado que habrá conferencia de presidentes. Daniel de la Fuente. Sí, para este año se espera la llegada de 19.000 millones de euros de esos fondos. 9.000 millones llegarán a lo largo de este mismo verano. Esto supone 6.000 millones menos de lo que había previsto el Gobierno para el año 2021. Aún así, Pedro Sánchez habla de día histórico para nuestro país, que esto es un paso muy importante para la modernización de España, y anuncia una conferencia de presidentes para el próximo mes. Que en el mes de julio vamos a celebrar una conferencia de presidentes también para explicar todos los detalles, todas las dudas que puedan tener los gobiernos autonómicos. Castilla y León ha puesto ya más de 2 millones de vacunas en la comunidad. Hoy hemos superado esa cifra y los resultados se notan. La Junta prevé mañana descender a 1 el nivel de riesgo y el Gobierno sigue sin poner fecha al adiós de las mascarillas en exteriores. Como ha dicho el presidente Sánchez en el día de hoy, la flexibilización del uso de mascarillas en exteriores está pronto. La Fiscalía de Valladolid investiga el caso de presuntos abusos sexuales en el hospital de Medina del Campo por parte de un traumatólogo que falleció en un accidente de tráfico. Ya hay 2 denuncias. Tatiana Ojeda. Varios profesionales del Hospital de Medina del Campo han sido llamados a declarar para aportar pruebas testificales y determinar si se traslada el caso al juzgado o no. Se investigan uno o varios delitos contra la libertad sexual. Las carreteras de Castilla y León vuelven a los volúmenes de tráfico de antes de la pandemia. El fin del estado de alarma ha sido el punto de partida para reactivar los viajes. Crece el tráfico y al mismo ritmo lo han hecho los accidentes. En poco más de un mes han muerto 10 personas en la comunidad. En lo que llevamos de año ya ha habido más fallecidos que en todo 2019. La Universidad de Salamanca pone a disposición de los alumnos y de sus trabajadores una aplicación para resolver dudas lingüísticas. Se llama Stylus. La utilización del lenguaje inclusivo es la que genera mayor incertidumbre. ¿Qué ocurre con las abreviaturas, con tales tipos de siglas, con tales tipos de acrónimos? A mí me pasa, por ejemplo, con las siglas o con algunas cosas como lo de la tilde en solo, que es algo que uno lo ha aprendido de una forma y ahora es de otra. Seguimos con tormentas y lluvias fuertes. Mañana vuelven a activarse los avisos en 7 de las 9 provincias de la comunidad. También bajarán las temperaturas. En apenas 24 horas pasaremos de 30 a 20 grados. El mes que viene llegarán a España los primeros 9.000 millones de euros de los fondos europeos. La presidenta de la Comisión Europea lo ha anunciado en un acto en Madrid, en el que ha rubricado la luz verde al plan español para optar a esas ayudas. Daniel. Sí, la Comisión Europea ha aprobado ese plan de recuperación elaborado por España porque, según dice, se ajusta a las exigencias planteadas por Europa, sobre todo esa apuesta por la economía verde y la digitalización. En ese plan de pagos que se ha aprobado figura que nuestro país recibirá 19.000 millones de euros este año, lo que supone 6.000 millones menos de lo que había previsto el Gobierno para este año. España es uno de los primeros países europeos que recibe el visto bueno, este primer visto bueno, porque el segundo debe darlo el Consejo Europeo y después de eso tendrá lugar una conferencia de presidentes. Sánchez habla de día histórico para España y de que se da un paso importante hacia la modernización de nuestro país
con la mirada puesta en el futuro. Precisamente esa mirada puesta en el futuro se ejemplifica con el lugar donde ha tenido lugar esta comparecencia, esta sede central de Red Eléctrica, porque según Sánchez supone el paso hacia la transición energética. La presidenta de la Comisión Europea ha certificado el aprobado al plan de recuperación que el Gobierno envió a Bruselas para poder recibir los fondos europeos. Son en total 140.000 millones de euros en 6 años, la mitad en créditos y la otra mitad en subvenciones directas. Una vez que el plan sea aprobado por el Consejo Europeo, estaremos preparados para desembolsar los primeros fondos en julio. Así, nuestro país ya podrá recibir 19.000 millones en ayudas este año, aunque el Gobierno calculaba en los presupuestos que serían 27.000 millones. Estamos hablando de 6.000 millones de euros, 7.000 millones de euros, en fin, creo que es perfectamente asumible por el Gobierno de España. Sánchez lo analizará con las autonomías. Y es que en el mes de julio vamos a celebrar una conferencia de presidentes también para explicar todos los detalles, todas las dudas que puedan tener los gobiernos autonómicos. El presidente sigue resistiéndose a detallar el alcance de las reformas que contiene el plan, como la del mercado laboral, y tampoco ha aclarado si subirá el salario mínimo. Pero el principal objetivo que tiene el Gobierno de España es consolidar la recuperación económica. España, Portugal y Grecia han sido los 3 primeros países en obtener el visto bueno de Bruselas. Castilla y León ha llegado hoy a la cifra de 2 millones de dosis administradas de vacunas. Casi 800.000 personas de nuestra comunidad ya están inmunizadas y, por tanto, la situación cada vez se asemeja ya a la normalidad. Una prueba más y con ellos también los congresos para las ciudades que los organizan. Burgos se ha estrenado con un congreso médico en el que todos sus participantes ya están vacunados. Carla Martín. La mayoría de los asistentes, el 98%, son sanitarios que ya han recibido la pauta completa de vacunación. El resto ha tenido que presentar en la puerta del edificio el documento con el resultado negativo de la PCR y todo el personal del Fórum Evolución ha sido sometido al test de antígenos. La idea es crear una burbuja libre de coronavirus de más de 500 personas, medio millar de asistentes, cuya repercusión se ha empezado a notar ya en los hoteles y restaurantes de la zona centro. Es el primer gran congreso que se celebra en Castilla y León tras el estallido de la pandemia. Para nosotras es el primer congreso. Somos matronas y venimos de La Rioja. Yo vengo de Cádiz capital y la verdad es que con mucha ganas. En total, 500 asistentes, la mayoría sanitarios vacunados. Seguridad absoluta. Identificados en todo momento con esta acreditación. Tenemos un número de inscripción confirmado para que tengamos un sitio concreto en la sala cuando nos sentemos. Pero también comerciales y psicólogos que han tenido que presentar una PCR negativa para acceder al edificio. Estamos creando una especie de burbuja. Y el personal de sala, sonido y seguridad, al que se está sometiendo a un test de antígenos diario. A alguna persona se le ha tenido que impedir el acceso al congreso. Y fuera de este Fórum Evolución, hoteleros y hosteleros que casi un año y medio después han vuelto a decir aquello de estamos completos. Ayer por la tarde-noche ya podemos decir que hubo una alegría en el sector hostelero bastante importante debido a que muchos de los asistentes hoy al Congreso pues ya ayer se dejaban ver por la ciudad. Montadores, técnicos y tal, allí ya trabajamos muchísimo y hoy desde que hemos abierto pues es un continuo de gente. Con la esperanza de que este primer gran congreso sea el inicio de la recuperación de uno de los sectores más importantes para el turismo burgalés. Castilla y León continúa mejorando sus datos y la Junta se plantea que mañana en el Consejo de Gobierno se apruebe el descenso a nivel 1. Esta circunstancia eliminaría prácticamente todas las restricciones en la hostelería. A día de hoy, Soria y Salamanca son las provincias que presentan las cifras más cercanas a la llamada nueva normalidad. Paco Gómez. Sí, así es, y una de las dudas que habrá que resolver es si ese cambio de fase va a afectar a todas las provincias de la comunidad o únicamente a las que presentan los mejores datos, en estos momentos efectivamente encabezadas por Salamanca y Soria. En todo caso, ese cambio a fase 1 supondrá la eliminación de algunas importantes restricciones en la hostelería. A partir de ese cambio pasaríamos, por ejemplo, a poder volver a consumir en las barras de los locales de hostelería. El interior de los aforos se elevaría hasta el 75% de ocupación y el número de personas sentadas en la misma mesa o agrupación de mesas podría ser de hasta 25. Eso si no cambian los criterios que se fijen en ese semáforo, porque es algo que la Junta de Castilla y León ha dicho que podría llegar a suceder. Mañana saldremos de dudas.
los indicadores van bien, la pandemia va evolucionando muy positivamente gracias a la campaña de vacunación. La campaña de vacunación ha sido un éxito y ha conseguido vaciar nuestros hospitales, que era nuestro objetivo. Saben ustedes que ahora mismo la incidencia no se refleja en la hospitalización como se reflejaba con anterioridad, porque hemos sacado de la ecuación aquel grupo de pacientes que era el que ingresaba, era el que más demandaba asistencia sanitaria. Eso nos permite avanzar. Yo creo que vamos a avanzar, pero déjenos que veamos los datos. Pero el gran debate que no cesa es el de las mascarillas. Seguimos a la espera de la fecha de su eliminación, al menos en el exterior. Sánchez esta mañana afirmaba que sería pronto, opinión que ha avalado la ministra de Sanidad, pero no nuestra consejera, Verónica Casado, que todavía lo considera precoz. La promesa está hecha. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle. Hecha y reafirmada. Como ha dicho el presidente Sánchez, ¿será pronto? Lo que no hay es fecha concreta, sí el anuncio de un trabajo conjunto entre Gobierno y comunidades autónomas para fijarla. Estamos trabajando en ello de manera intensa y coordinada para hacerlo posible. Castilla y León se muestra optimista, pero prefiere ser prudente. Ahora mismo yo creo que es muy precoz cuando todavía ni los técnicos ni los expertos han fijado la fecha. Yo creo que es precoz hacer anuncios. En esa línea están Andalucía, Cantabria y País Vasco. Otras comunidades como Murcia o Navarra tienen más prisa. Plantean julio como el mes para eliminar la mascarilla en exteriores. Más allá de España, Francia retira mañana mismo la obligatoriedad de su uso en las calles y países como Israel celebran de este modo tan festivo que ya no son necesarias ni siquiera en los colegios. El 10% de las personas que han superado el COVID grave tienen COVID persistente. Son pacientes que no se recuperan del todo y que arrastran síntomas que llegan incluso a incapacitarles. Para unificar los criterios de diagnóstico y los tratamientos, Sanidad ha creado el proceso asistencial integrado. Será el médico de familia quien trate inicialmente al paciente y quien lo derive a los especialistas para que le pongan un tratamiento. Aquellos pacientes que mantienen síntomas 4 semanas después, pero que no está claramente definida el porqué de esa sintomatología, ni existe en muchos casos causa que la justifique. Por eso, en estos momentos, es una obligación por parte de los profesionales el identificar las causas, la fisiopatología, investigar en fisiopatología del porqué de esta sintomatología de estos pacientes, así como buscar los tratamientos adecuados para ello. Identificar las variantes del COVID es clave para luchar contra el virus. En Castilla y León se han secuenciado hasta 50 cepas, pero en todo el mundo se han descubierto 1.500. El trabajo para identificarlas es minucioso. Nuestra comunidad cuenta con uno de los laboratorios de referencia en España. Este es el dibujo genético de la variante alfa o variante británica, la predominante en Castilla y León. Nosotros empezamos a secuenciar en enero, el 4 de enero, y empezábamos a ver 1, 2, 5, 10 casos de variante británica. Ahora mismo pues es más del 95%. Secuenciar una muestra o lo que es lo mismo leer su información genética pasa por capítulos de laboratorio como estos, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Agrario de la Comunidad, en Valladolid. Un lugar de referencia en España para conocer las variantes del virus. El material genético de cualquier organismo son 4 letras, A, T, C y G. Entonces la combinación A, T, T, C, G, T, 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 A es lo que nosotros leemos. En el archivo mundial que hay de secuencias, pues ya hay más de 1.500 distintas variantes. En Castilla y León hay cerca de 50 detectadas. Tenemos que reflexionar que hay muchos individuos infectados y que entonces se provocan un montón de mutaciones. Este laboratorio es también referencia por su rapidez en dar resultados. El equipo que se adquirió permite 384 muestras y tarda 13 horas. Podemos tener los resultados en un tiempo óptimo de un par de días. Desde enero, este equipo ha secuenciado aquí más de 5.000 muestras. Vamos con una noticia de última hora. Según Corriere dello Sport, el periódico La República y otros medios italianos, la policía ha desactivado un coche bomba cerca del Estadio Olímpico de Roma, justo antes del partido entre Italia y Suiza, que se juega esta noche. Les ampliaremos esta noticia en unos minutos.
Novedades en torno al caso del traumatólogo del Hospital de Medina del Campo, en Valladolid, fallecido en un accidente de tráfico y denunciado por abusos en el centro sanitario en el que trabajaba. La Fiscalía ya está investigándolo, considera las premisas muy complejas. Tatiana Ojeda. Se han iniciado diligencias de investigación penal por la denuncia presentada el pasado 4 de junio desde la Gerencia Regional de Salud. La fiscal jefe encargada de esta investigación nos ha confirmado que han empezado a llamar a declarar a varios trabajadores del Hospital de Medina del Campo para recabar información y pruebas testificales y así determinar si se traslada o no el caso al juzgado. A esa denuncia se suma otra por parte de defensor del paciente que se ha incluido en el mismo expediente. Los hechos que se investigan son uno o varios delitos contra la libertad sexual. En los últimos 30 años la siniestralidad en la carretera ha bajado un 80%. En Castilla y León este descenso ha sido aún mayor, un 87%. Sin embargo, tras finalizar el estado de alarma, 10 personas han fallecido en la comunidad en accidentes de tráfico. 10 en 40 días. 4 de ellas conducían bajo los efectos del alcohol o las drogas. Desde la Dirección General de Tráfico han observado un repunte en los datos asociado a un aumento de la movilidad. Nos desplazamos en carretera igual que en 2019. Ahora la DGT intensificará los controles al menos hasta el próximo día 22 de junio. La intención es asegurar las primeras salidas de la campaña estival. Con el fin de las restricciones de movilidad, las carreteras se han vuelto a llenar. Estamos aproximadamente, tanto en Castilla y León como a nivel nacional, en las mismas cifras que antes del estado de alarma. Este cambio lo han notado sobre todo los transportistas. Viernes, sábado, así, las carreteras están muy más llenas de tráfico, de coches. Fines de semana bastante. La gente tiene ya ganas de moverse, yo creo. Que vuelva la actividad a las carreteras también les ha favorecido a ellos. Los primeros meses no había nada, todo cerrado, era el camión y solo el camión. Allá puedes ir beberte un café, tomar una ducha. Y a los propietarios de áreas de servicio que ya se preparan para el aluvión de las vacaciones. Me ha dicho mi hija que el fin de semana va a coger un obrero o dos más. Lo que más preocupa de estos viajes es la irresponsabilidad al volante. Desde la Dirección General de Tráfico recuerdan que se debe moderar la velocidad y no conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Felipe VI participa en estos momentos en una cena del Círculo de Economía de Barcelona con el presidente de Corea del Sur. El presidente catalán Pere Aragonés ha declinado asistir a la cena y tampoco ha salido a recibir al monarca, pero sí que lo ha saludado, aunque no se aprecie en medio de esta multitud. El independentismo sigue jugando con el simbolismo de sus ausencias, mientras una semana más se mantiene como motivo de riña en el Congreso. Pablo Casado asegura que el Gobierno no puede caer más bajo ante los posibles indultos a los condenados por el procés. Usted ha demostrado que no tiene palabra. Miente siempre, pero ya no engaña a nadie. En España ya le hemos calado y en el extranjero también. Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey en todo lo que tiene que representar la arquitectura institucional de nuestro país. Sánchez sigue defendiendo los indultos, pero no consigue indulgencia para sí mismo por su breve caminata junto a Joe Biden el pasado lunes. Ha sido el blanco de la rechifla de la oposición. Para contestar a esta pregunta tiene 5 veces más tiempo que el que usó para perseguir a Biden. Le prestamos los 7 segundos para su próxima cumbre bilateral. No me extrañan luego sus ridículos bochornosos en política internacional. 3 horas y media ha durado la reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente ruso en Ginebra, menos de lo previsto. Biden y Putin aseguran que el encuentro ha sido constructivo y sin hostilidad, después de meses de aumento de la tensión entre ambos. Han acordado la vuelta de los embajadores a Moscú y Washington, que habían abandonado las capitales en abril. Se abrirá una ronda de consultas para buscar soluciones a todos los problemas bilaterales, entre ellos la estabilidad estratégica y la ciberseguridad. A relationship that has to be stable and predictable, and we should be able to cooperate where it's in our mutual interest. Места своей работы в Москву, соответственно,
американского посла, Вашингтон российского. Мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются на место своей службы постоянной. Con la llegada de la vacuna, pues la verdad es que la gente, los profesores nos hemos relajado más y estamos de alguna manera más confiados. La fortaleza que han tenido los chavales para afrontar esta situación, la solidaridad con que a veces hemos gestionado la realidad que nos ha tocado vivir. Es el balance que hacen los profesores tras este curso atípico en el que han pasado del miedo al contagio a la tranquilidad que les han proporcionado las vacunas. En una encuesta del sindicato CESIF, 9 de cada 10 docentes afirman haber sufrido momentos de estrés, angustia o hartazgo durante este curso. Ha sido complicado gestionar las clases, pero en compensación, los profesores reconocen que los alumnos se han portado mejor y han rendido más. Termina un curso que empezó con la mochila llena de temores. Tuvimos que soportar el estrés, ciertamente, del miedo al contagio. Gracias a Dios, con la llegada de la vacuna, pues la verdad es que la gente, los profesores nos hemos relajado más y estamos de alguna manera más confiados. Lejos queda el inicio de año cuando hubo el mayor número de aulas confinadas. Después de Navidades, la tercera ola sí que impactó bastante en los centros educativos, pero que luego yo creo que gracias al esfuerzo de los equipos COVID, de los equipos directivos y vuelvo a repetir, de las familias y la comunidad educativa, pues hemos superado, yo creo que con muy buena nota. Para los profesores ha sido complicado combinar clases presenciales y virtuales, sobre todo en los grupos burbuja. Sí que es cierto que en un principio a nosotros nos desbordó, pero hemos aprendido ellos y nosotros. La preocupación por sus alumnos este curso ha sido mayor. Si está pasando una situación complicada en casa, con familiares enfermos, pues a veces nos hemos visto un poco impotentes y ha sido difícil. La convivencia en los centros ha mejorado, en parte por una mayor vigilancia de los profesores. Lo más complicado era que cumplieran las normas estrictas, y yo creo que las han cumplido. Los grupos más reducidos para cumplir con la distancia de seguridad han tenido ventajas. Las notas de los alumnos han subido este curso. El Gobierno propone que el año que viene los suspensos por sí solos no impidan a un alumno pasar de curso. Isabel Díaz Ayuso ha pasado a abanderar la indignación por los distintos niveles de exigencia que ya se han puesto de manifiesto en la reciente EBAU. Ahora la presidenta madrileña del PP también defiende una EBAU única, reclamación que había nacido en Ciudadanos y había aprendido en nuestra comunidad, donde los rectores universitarios también la reclaman. Que los raseros no sean perfectamente homologables, pues no parece ideal desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades. Así que yo sí defiendo cambios. Hacia una prueba unificada con cuestiones mucho más similares o intentando unificar criterios es algo que sí que se puede conseguir y en lo que la CRUE en la sección de estudiantes están trabajando. La investigación sobre las primarias de Ciudadanos en Castilla y León, a las que concurrieron Francisco Igea y Silvia Clemente, ha sido finalmente archivada. La magistrada de la Audiencia de Valladolid, al igual que la Fiscalía, entiende que es imposible determinar la autoría de la persona o personas que votaron varias veces intentando engañar al sistema para beneficiar a Clemente. De este modo concluye la vía penal. Los afiliados de Burgos que presentaron la denuncia descartan ya seguir con el proceso, aunque lamentan que no se entre más al fondo del asunto, cuando el propio auto reconoce que alguien intentó alterar el resultado. El presidente de la Junta ha participado en el programa El Filandón de la 8 León, que se emite esta noche. En su repaso a la situación política de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco se ha referido a la moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes el pasado mes de marzo. Ha dicho esto. Esa moción de censura se pensó, se reflexionó y se ordenó en los despachos de Moncloa y el líder del Partido Socialista de esta tierra pues accedió. Ha sido una de las mociones de censura más indignas y vergonzantes en el peor momento que lo estábamos pasando las personas de Castilla y León. La Junta de Castilla y León trabaja en un plan sobre estrategias poblacionales que se va a presentar en septiembre. El vicepresidente Igea ha destacado el número de residentes de la comunidad. Por primera vez en 20 años, el saldo de los habitantes que llegan desde otras regiones es positivo en 5.700 personas. La pandemia ha supuesto un incremento de la población en provincias como Segovia y Ávila de más de 3.000 personas censadas.
Tal es la demanda para que baje el precio de la luz que el Gobierno ha tenido que reaccionar, de momento con una promesa que parece apuntar a la supresión temporal del impuesto a la electricidad, que es del 7%. Por cierto, mañana baja el precio mayorista más o menos 1,5 €. Se queda en los 93 € el megavatio, que es el cuarto más alto de la historia. No descartamos la adopción de medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad, con rigor y congruencia, la reforma de nuestra fiscalidad energética. Ya lo hemos hecho y probablemente lo tengamos que hacer en el futuro inmediato. Un ciudadano de nacionalidad búlgara ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid por abusar de una menor de 6 años a la que cuidaba. La madre de la niña y su pareja, procedentes también de Bulgaria, mantenían una relación de amistad con el acusado. Ha sido condenado a una pena de prisión de 4 años y 1 día. Además, una vez que finalice ese periodo de privación de libertad, deberá mantenerse alejado de la víctima, de su domicilio y también de los lugares que frecuente, al menos a 300 metros de distancia, y será vigilado durante un periodo de 5 años. También deberá indemnizar a la víctima con 6.000 €. Cabe recurso de apelación durante los 10 siguientes días a la última notificación de la sentencia ante esta audiencia. La policía ha detenido en Valladolid a un menor de 16 años por acosar sexualmente y chantajear a otra niña más pequeña a través de redes sociales. Ambos tenían perfiles falsos. El chico se hacía pasar por una amiga y así engatusó a la pequeña, que tiene 11 años. La madre observó un comportamiento extraño en su hija y al final comprobó que incluso había enviado imágenes íntimas a su acosador. Es muy importante que con los menores, cuando tengan dispositivos que tengan acceso a Internet, que los tengan controlados y vean si pueden estar siendo víctimas de algún tipo de acoso, como en este caso, o al revés, que sean ellos los acosadores. En Madrid, una mujer de 81 años ha sido asesinada, presuntamente por su marido de 84. La anciana ha fallecido en el hospital debido a las graves heridas sufridas en la cabeza con un martillo. El hombre fue el que recibió a la policía en su domicilio y confesó que había agredido a su pareja. En lo que va de año, 20 mujeres han sido víctimas mortales de la violencia de género en España. La Universidad de Salamanca ha puesto a disposición de los estudiantes y trabajadores una guía que ayuda a resolver dudas lingüísticas. Se llama Stylus y permite, por ejemplo, saber qué hacer con el lenguaje inclusivo, con palabras que solo se emplean en el ámbito universitario o con anglicismos que casi nadie escribe de forma correcta. Por muy experto que uno sea, siempre surgen dudas lingüísticas, de modo que Stylus, la guía del buen uso del español, es bien recibida por la comunidad universitaria. Siempre surge alguna duda de qué ocurre con esto, qué ocurre con las abreviaturas, con tales tipos de siglas, con tales tipos de acrónimos. Sobre todo cuando tienes que redactar el trabajo final, que tiene que estar muy bien y necesitas ese apoyo. Así que es bueno tenerlo todo en un solo sitio. La plataforma web servirá para que trabajadores y estudiantes hagan gala del título de Salamanca como Universidad del Español, pero no quiere imponer. Por ejemplo, ¿hay que decir todos y todas? En el lenguaje inclusivo no estamos hablando de un tema unitario. Lo que tenemos son distintas propuestas que vienen de distintos sectores o de distintos hablantes y que son variadas. No hay que olvidar, dicen los expertos, que el error de hoy es la norma del mañana. La mayoría de hablantes son los que van a marcar el ritmo de la lengua. Stylus no quiere competir con la RAE o con la Fundeu, quiere ser la herramienta por excelencia de los universitarios y ofrecerá una sugerencia cada día. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Da lo mejor el que recoge agua de mineralización muy débil y se compromete este año a utilizar plástico 100% reciclado en todos sus formatos. Que quizás aún no sea lo mejor, pero es mucho mejor que otros plásticos porque son botellas hechas a partir de otras botellas. La campaña por la educación femenina en África ha conseguido este año el premio Princesa de Asturias de Cooperación. Esta organización lleva trabajando desde 1993 y ha dado educación a 5 millones de niños desde entonces. Actualmente tiene 6.700 escuelas asociadas en 5 países africanos.
3 proyectos de Castilla y León compiten por ser los mejores de España en la Bienal de Arquitectura. Este año destaca el contraste entre las grandes ciudades y la España rural. A finales de mes conoceremos a los ganadores. Es un cementerio, el de La Colilla, en Ávila. El proyecto nació hace 20 años y ahora es finalista en la Bienal Española de Arquitectura entre 70 trabajos. Su singularidad lo ha colocado ahí. Las tumbas están diseminadas por el interior. Siempre hay una tumba junto a un almendro. Un cementerio es una puerta, un lugar de paso, es un umbral. Y con sus 20 siglos encima también está en la final el Teatro Romano de Clunia, en Burgos, gracias a un proyecto de restauración diseñado en la Universidad de Valladolid. El que un grupo de investigación de la universidad realice proyectos de intervención en el patrimonio, los construya y luego sean reconocidos, yo creo que es el futuro de la universidad. La Bienal reconoce la última fase de las obras en el teatro, la escena, los camerinos y este subterráneo tan especial denominado anticuario. Un sitio fantástico para recolocar todas las piezas de arquitectura que habían aparecido y que ya los almacenes no nos daban posibilidad. También la nueva plaza de Mansilla, en León, está en la final. El certamen se detiene esta 15ª edición en la España vacía y en los retos de la despoblación. En nuestra tierra no tenemos ni disponemos de grandes presupuestos. Por lo tanto, lo que tenemos que disponer es de grandes dosis de imaginación. Los ganadores se conocerán el día 28. Valladolid expondrá a premiados y finalistas desde el 2 de julio. Son imágenes en directo de la gala de los premios MIN de la música independiente. Por primera vez se celebra fuera de Madrid, en esta ocasión en el Teatro Principal de Burgos. Abel Molina por Barcelona 6. Pues así nos vamos en medio de estas nominaciones de los premios MIN. Esto ha sido todo. Recuerden que ahora, después de los deportes, llega Cuestión de Prioridades y a las 11:25 un especial de diagnóstico sobre la cercanía del fin de la pandemia. Pasen una feliz noche. Adiós.